I didn't know. Well, obviously she didn't get very far. Jesus, did you ever lose a friend at my age? What did he do in the dream? What war did he preside over? She said I was turning them against their father, which I wasn't. She had friends with many weapons. You went high when everyone else stayed on the trail. You went behind my back. Hello guys, how are you today? So pay attention. Today we're gonna work on simple past, okay? So what is simple past for? We used to talk about past experiences. Yes or no? Past experiences. So for example, the sentence, I worked in a company. So this is past. Now, I don't work in a company now. In the past, I worked in a company. So this is an affirmative sentence, and in affirmative sentences in the past, I have to put ed. Affirmative ed. Teacher, how do I pronounce this? So remember, words with final consonant voice, the ed is D. Traveled. Traveled. Okay? And this is past. Final consonants such as k, k, no voice, voiceless, no voice, the ed is a t sound. So for example, we say looked, looked. So now the question is, how can I make negative sentences and questions in simple past? So let's see. Miremos la frase, she watched a movie yesterday. Ella vio una película ayer. Esta frase es afirmativa. ¿Cómo puedo volver esto negativo? Entonces, para hacer eso, vamos a revisar primero esta frase. She watches movies. ¿Esto en qué tiempo está? En presente simple. Ella ve películas, porque es algo repetitivo, es algo permanente. Ella ve películas. Si nosotros vemos, esto también es afirmativo, y para yo hacer esta frase tengo que ponerle es al verbo. ¿Por qué? Porque estoy con she. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero decir que no? Ella no ve películas en el presente. She doesn't watch movies. Entonces ya sabemos que pongo doesn't para decir que no para ella. ¿Sí o no? ¿Fácil o difícil? Y en watch yo ya no necesito poner es, ni s, ni nada. Porque vamos a decir que la s ya está aquí. Entonces es como si esta palabra perdiera el poder que tiene. Entonces esto es en el negativo. La buena noticia, muchachos, es que exactamente lo mismo vamos a tener para el pasado. En el pasado, en vez de tener doesn't o don't, como en el presente, voy a tener una palabra mágica que se dice didn't. Mire, didn't. Y esta palabra va a funcionar igual que en el presente. Para decir que no hice algo en el pasado, yo voy a decir she didn't watch a movie yesterday. Y si revisamos este verbo de aquí, también perdió el ed, perdió el poder, porque yo ya tengo la negación en el pasado. Vamos a ver otro ejemplo. I traveled to Paris last year. Entonces, traveled. Pronuncio con una D porque esto es una consonante que suena. Traveled to Paris last year. Ese es el pasado. Yo viajé a París el año pasado. ¿Cómo puedo decir yo no viajé a París el año pasado? Entonces lo único que voy a tener que hacer es poner el I, luego decir didn't y luego poner el verbo sin el ed. Ya el verbo normalito porque ya perdió el poder. Porque yo ya tengo el poder acá en didn't. Y luego el resto de la frase, to Paris last year. I didn't travel to Paris last year. Teacher, pero entonces tengo una pregunta. Yo tengo que poner el didn't con I y también tengo que poner el didn't con she. Y la respuesta es yes. Entonces, en el presente simple, nosotros tenemos don't y doesn't para decir que no.
Y ya sabemos que doesn't va con he, she, it. Pero en el pasado, la buena noticia es que solamente vamos a tener didn't para todo el mundo, para todas las personas. Entonces voy a decir, I didn't, you didn't, he didn't, she didn't, it didn't, they didn't, we didn't. Para todo el mundo. Vamos a mirar ahora cómo se hacen las preguntas. Mire, por ejemplo, you traveled to London in 2010. Esto es en el pasado, entonces digo traveled. Tú viajaste a Londres en 2010. Entonces, ¿se acuerda que cuando yo hago una pregunta en el presente simple, yo utilizo do o das, luego sigue la pregunta y al final escribo el símbolo de interrogación, question mark? Pues yo voy a tener exactamente lo mismo para hablar del pasado. Ya no voy a poner do o das, sino que voy a poner la palabra did al principio. Después sigue el resto de la frase y después el question mark. Did you travel to London in 2010? Entonces tengo primero el did. Mire que en el verbo, en la acción, yo no necesito tampoco poner el ed. El ed solamente lo voy a poner en el afirmativo, en el negativo y en las preguntas no lo voy a poner. O sea, el verbo me queda normalito en las preguntas. Did you travel to London in 2010? Y al final voy a tener el símbolo de pregunta. ¿Cómo puedo contestar esto? De dos maneras. Puedo decir yes o puedo decir no. Si digo yes, ¿cómo respondo? ¿Será que digo yes, I do? Por supuesto que no. Entonces, lo más fácil del mundo que les he dicho 1000 veces. Si pregunto con did, respondo con did. Dependiendo de cómo yo pregunte acá, voy a responder. Entonces, ¿cómo digo que no? No hay... ¿Cómo se dice que no en el pasado? Muy bien, no, I didn't. Y esto está perfecto. Vamos a ver esta frase. She worked in an office. Mire, worked. She worked in an office. Y al final yo termino juntando estas dos de acá porque uno habla rápido. Entonces digo, she worked in an office. She worked in an office 2 months ago. She worked in an office 2 months ago. ¿Cómo puedo volver esto negativo? She didn't work in an office 2 months ago. Entonces mire la pronunciación. Didn't. Y a este no le pongo nada acá. Este me queda normal. Y luego puedo decir el resto. She didn't work in an office 2 months ago. Ella no trabajó en una oficina hace 2 meses. Ahora, ¿cómo puedo volver esto una pregunta? Simplemente digo, empiezo con el did. Did she work? Este tampoco le pongo nada. In an office 2 months ago. ¿Y qué me falta? El símbolo de pregunta al final. Solamente el que cierra. Ahora una cosa, muchachos. Recuerde, este did no significa nada. Este did solamente me está ayudando a saber que es una pregunta en el pasado, pero yo no lo traduzco como nada. De esa manera puedo hacer frases afirmativas, negativas y preguntas en el pasado. Ahora hay una cosa más que les tengo que explicar del pasado simple. Y esto que les voy a explicar aquí es la primera cosa por la que las personas dicen que el inglés es muy difícil. Pero van a ver que en realidad no es difícil de entender si somos capaces de desarrollar una buena memoria y sabemos ejecutarla. Entonces resulta que yo ya les dije que nosotros a cualquier verbo que tengamos le vamos a poner una ed al final y que de esa manera el verbo ya me queda en pasado. Y esto está perfecto. Y voy a tener esto con muchísimos verbos. De hecho, esto yo lo voy a tener, muchachos, con el 95% de los verbos del inglés. Teacher, pero entonces, ¿qué le va a pasar al otro 5%? ¿Cómo va a funcionar el otro 5%? ¿Cómo puedo poner un verbo en pasado si no es con la ed? ¿Cómo lo tengo que hacer? Entonces, acuérdese lo de las reglas gramaticales. Tienen nombres extraños que ustedes no se tienen que aprender, pero que a mí me gusta decírselos para poderles explicar más fácil. Entonces, estos verbos de acá, el 95% de los verbos, vamos a decir que son regulares. Entre paréntesis, les voy a poner fáciles. O sea, son los verbos fáciles, porque a todos solamente les tienen que agregar una ed. Y este 5% de aquí
van a ser verbos, ¿qué cosa? Irregulares, o sea, verbos difíciles. Y sí, muchachos, en realidad son difíciles porque hay que aprendérselos y porque no los tenemos en español. Pero tampoco hay que tenerle miedo a las cosas difíciles. Simplemente las vamos a hacer. ¿Por qué son verbos difíciles? Porque hay que aprendérselos de memoria. Entonces, el día de hoy le voy a mostrar cuáles son los 5 verbos irregulares más utilizados del inglés y vamos a ver si nos los podemos aprender. El primero, el verbo be, aunque usted ya sabe eso. El verbo be es muy irregular, cambia mucho. Es un verbo difícil que hay que tener cuidado cuando voy a hablar con él. Entonces, ¿cómo me va a quedar be en el pasado? Porque yo no puedo hacer esto. Beat o algo así, yo no puedo hacer esto. Resulta que be me va a quedar como was y me va a quedar como were. Yo a los niños les explico o les digo que se imaginen que estos son como Pokémones. Aquí tenemos la primera evolución del Pokémon y luego el Pokémon evoluciona a otra cosa que es muy diferente y se llama diferente y tiene diferentes poderes. Entonces el verbo be es la primera evolución y el verbo was y were es como si fueran la segunda evolución. Teacher, ¿cómo así que was y were? Sí, es muy fácil. Usted ya sabe, yo voy a utilizar was con I, con he, con she, con it y voy a utilizar were con you, con we y con they. Si ustedes notan, todos estos de acá son singulares, son solamente una persona. Y si ustedes notan, estos de acá son plurales, son dos o más personas. Por ejemplo, nosotros son muchas personas, ellos son muchas personas. Y you también va a ser, es como el que está aquí solito, va con were y puede ser una persona o puede ser varias personas. Miremos una frase. I was sick yesterday. Yo estaba o estuve, porque en inglés no hay la diferencia entre estaba y estuve. En español eso es muy complejo de entender, pero en inglés nos quitamos ese problema. Entonces yo estaba o estuve, no importa, enfermo ayer. ¿Cuál es el pasado del verbo estar? Pues estaba. Y si voy a decir, por ejemplo, we, tengo que utilizar were, no puedo utilizar was. We were sick yesterday. ¿Y qué significa? Nosotros estuvimos o nosotros estábamos enfermos ayer. Entonces mire que si yo digo we are, yo estoy diciendo nosotros estamos. Y si yo digo we were, es nosotros estábamos. Entonces este es el primer verbo con el que vamos a tener cuidado porque es muy irregular. En el pasado significa was y were. Vamos a seguir con el verbo go. La evolución de go es went. Mire que no se parecen en nada. Y yo no puedo decir goat. Yo no puedo decir eso. La buena noticia es que went va a ser el mismo para todo el mundo. Solamente es el verbo be que va a tener esta reglita especial. Pero de resto la evolución es la misma para todos. ¿Cuál es el pasado de ir? ¿Cómo digo ir en pasado? Fui o fue. Entonces, por ejemplo, I went to London last year. ¿Qué significa? Yo fui a Londres el año pasado. Yo también podría decir you went to London last year. O también podría decir he went to London last year. Todo va a ser lo mismo. Tú fuiste a Londres el año pasado. Él fue a Londres el año pasado. Si yo quiero decir they went to London last year. Ellos fueron a Londres el año pasado. Vamos a seguir con el verbo have. También es irregular. ¿Y cuál es la evolución? Mire, la evolución es had. ¿Cuál es el pasado de tener? Entonces yo puedo decir tuve o tuvieron o tenían. Por ejemplo, yo podría decir they had a problem yesterday. Ellos tuvieron un problema ayer. O yo también podría decir I had a problem yesterday. Yo tuve un problema ayer. O he had a problem yesterday. Él tuvo un problema ayer. Vamos a seguir con el verbo do. ¿Cuál es la evolución? Did. Entonces, do significa hacer. ¿Y cuál es el pasado de hacer? Entonces, hice o hizo o hicieron. Por ejemplo, ¿cómo se puede decir esta frase en inglés? Yo hice la tarea ayer.
Entonces, yo, I, ¿cómo se dice hice? Entonces, la evolución, did. Y luego tenemos la tarea ayer, the homework yesterday. Y también podría decir, we did the homework yesterday. O también podría decir, you did the homework yesterday. Tú hiciste la tarea ayer. El último que vamos a ver es el verbo say, que significa decir. La evolución va a ser said. Mire cómo se pronuncia, said. Este se dice say y este se dice said. ¿Cuál es el pasado de decir? Entonces va a ser dijo o dijiste o dijeron. Miremos esta frase. She said that she was sick. Entonces les tengo una noticia. That es eso o ese, pero también significa que. Entonces acá dice, ella dijo que ella, ¿y qué significa was? Estaba o estuvo. Ella estaba enferma. Ella dijo que ella estaba enferma. Mire que todo eso es en el pasado. Ella dijo que ella estaba enferma. Y ya, muchachos, esos son los 5 verbos más importantes que son irregulares. Por supuesto que hay más, pero de todos los verbos en el inglés, los verbos irregulares van a ser solamente el 5%. Entonces, ¿nos lo podemos aprender? Por supuesto que sí. That was all for today's class. Thank you so much, and we continue tomorrow.